Al final, Eh, ¿el video o no? No te entendí. Al Pero, final, Diana les da la señal. y apago el video cuando arranque Jaime, ¿sí? No, 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 no. Lo dejas abierto. No pasa nada. me están pidiendo los amigos, voy a ver cómo, pero no sé cómo. Espérate, le digo a Andrei. Yo ya te lo mando. Espérate, ya te lo mando. ¿Qué? No escuché, Paula, aquí estoy. No, tienes tu micrófono silenciado, Paula. Le envié el Facebook, ya le envié a Jaime el Facebook de la Facultad de Administración, ¿cierto? Es ahí. Por ahí ¿Sí? es, Paula, y muchas gracias y buenas tardes a todos. Espero que ustedes y sus familias estén y permanezcan saludables. Mi nombre es Diana Marcela Puerta, soy la directora de la Maestría en Gerencia Ambiental y de la Maestría en Gerencia y Práctica del Desarrollo de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Bienvenidos de nuevo a estos encuentros por la sostenibilidad que realizamos todos los jueves al mediodía. Los encuentros, como ustedes saben, buscan generar conversaciones sobre temáticas fundamentales, coyunturales, asuntos críticos del desarrollo sostenible. Son una iniciativa de la Facultad de Administración a través de las maestrías que dirijo y en alianza con el Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para Latinoamérica, el CODES. En el encuentro del día de hoy abordaremos los retos actuales de la gerencia para el desarrollo en el Pacífico colombiano, cómo la educación puede contribuir a generar una transformación a través del fortalecimiento de los liderazgos. Justo en medio de esta coyuntura es urgente esta conversación. Para conversar sobre este tema, perdón, les agradezco si cerramos los micrófonos y ya nos vamos a poner en contacto todos. Y para conversar sobre este tema, como les decía, tenemos dos invitados que presentaré con justicia y a profundidad más adelante. Ellos son Paula Moreno y Jaime Bonet. Antes les quiero contar sobre la dinámica de este encuentro, de este webinar. Consiste en que cada uno de los invitados nos hace una presentación sobre su visión acerca de la temática. Posteriormente haremos nuestras acostumbradas preguntas cruzadas entre ellos al final les presentaremos la buena nueva de este encuentro, que son becas para líderes del Pacífico en la maestría en Gerencia y Práctica del Desarrollo. Esto en alianza entre la Universidad de los Andes y Manos Visibles y con el apoyo de la Fundación Ford y de la Fundación Sur. Luego, transmitiré preguntas que ustedes formulen en este Facebook Live y además tenemos, pues, para que puedan ustedes también indagar sobre este anuncio importante que les haremos más adelante. Entre cada tanto, entre presentación y presentación, tendremos unos clips de entrevistas testimoniales que hemos recogido de personas profesionales del Pacífico que han vivido el proceso de la iniciativa Potencia Pacífico de becas y también egresados de la maestría en gerencia y práctica del desarrollo. A ellos de verdad les doy las gracias por sus testimonios y estoy hablando de manera puntual de Luis Alberto Sevillano, de Tellay Cano, de Karen Zúñiga y Diana Ledesma. Muchísimas gracias a ellos. Ahora sí voy a presentar a nuestros invitados. Paula Moreno Zapata, a quien admiro, máster en Filosofía de Estudios de Gestión de la Universidad de Cambridge en el programa de Planeación Urbana y Regional en el MIT, diplomada en Cultura y Lengua Italiana del Instituto Italiano de Cultura e ingeniera industrial de la Universidad Autónoma de Colombia. Paula fue ministra de Cultura durante el periodo de 2007 a 2010 y se ha desempeñado como gerente de proyectos y consultora en organizaciones internacionales. Actualmente Paula es miembro de la Junta Directiva de la Fundación Ford, fundadora y presidenta de la Corporación Manos Visibles y autora del libro El Poder de lo Invisible. Jaime Bonet, a quien también damos la bienvenida, es economista de la Universidad de los Andes con una maestría en economía y un doctorado en planeación regional de la Universidad de Illinois. Desde julio de 2013 se desempeña como gerente de la sucursal de Cartagena del Banco de la República, en donde ejerce como director del Centro de Estudios Económicos Regionales. Les doy la bienvenida y de verdad maravilla que puedan acompañarnos en este encuentro. Para empezar, los quiero invitar a un video que nos envía el grupo musical Rancho Aparte, que yo creo que nos sensibiliza especialmente sobre la situación hoy de nuestro Pacífico colombiano.
En esta nueva virtualidad, estos nuevos encuentros por lo general tienen estos momentos de espera. Mientras tanto les cuento, no los escucho y los quiero saludar, no tienen sus micrófonos. A ver, ya, ahora sí. Ahora sí. Pero bueno, aquí está el video, vamos a ver el video. ¿Cuál video? Vamos a salir adelante otra vez, el Pacífico no se rinde. Vamos a salir adelante otra vez, el Pacífico no se rinde. Si superamos la violencia y hemos vivido con la falta de hospital, si sorteamos las carencias y hacemos frente al abandono estatal, si la falta de carretera nos impidió que nos podamos encontrar, vamos a salir adelante y nos volveremos a abrazar. Vamos a salir adelante y nos volveremos a abrazar. Todo esto pasará, sol seguirá alumbrando. Todo esto pasará y el sol seguirá alumbrando. Cuídense, manitos, que mis brazos están esperando. Cuídense, manitos, que mis brazos están esperando. Es un video que nos habla de la resiliencia, ¿no? Y de la potencialidad que hay en el Pacífico en medio de la crisis. Y con esto yo quisiera, Jaime, que nos pudieras contar tu mirada acerca de esta temática, y muy bienvenido de nuevo a los Encuentros por la Sostenibilidad. Muchísimas gracias Diana, Paula, por la invitación a Manos Visibles a la Universidad de los Andes. Siempre un placer compartir con este grupo. Yo tengo una presentación, voy a conectarme para compartir la pantalla y proyectarla aquí. Esta es una presentación, a ver, aquí, listo. ¿Todas la están viendo? Sí. Ok. Bueno, lo he llamado, y con Paula que estuvimos hablando, retos, necesidades y oportunidades en el Pacífico colombiano durante los tiempos del COVID. Quiero decirles que, para hacer las repetidas aclaraciones, lo que voy a decir aquí es de mi completa responsabilidad, no compromete a la entidad para la que trabajo ni a la junta directiva de la entidad. Tengo 3 puntos que les quiero hablar. Primero, quiero mostrarles unos resultados de un trabajo que hicimos aquí en el Centro de Estudios Económicos Regionales con unos colegas sobre el costo económico del COVID-19. Quiero mostrarles los resultados de esa estimación del costo del aislamiento preventivo que se ha implementado en el país para prevenir la propagación del COVID. Luego quiero hablar de lo que yo veo como necesidades que tiene el territorio, el Pacífico colombiano, y algunas, finalmente, termino con algunas oportunidades. ¿Qué cosas son oportunidades en este momento y cómo podemos potenciarlas? En el costo económico, como les dije, este es un trabajo que hicimos con colegas. El documento está disponible en la página web del Banco de la República. Les voy a mostrar, una parte está en el documento, otro está en otro documento, que es la segunda parte que estamos haciendo y que va a estar, que espero que la próxima semana ya disponible también en la página web. Como les digo, ¿qué fue lo que hicimos con ponernos utilizando una matriz insumo producto? No quiero entrar en los detalles técnicos, pero lo que hacemos es ir aislando población y mirar cuál es el costo que tiene para la economía ese aislamiento. Les voy a mostrar unos. Aquí básicamente hicimos en el documento, hay varios escenarios. Comenzamos desde el escenario de aislamiento de los mayores de 70 años, que fue la primera medida de prevención que se tomó, hasta llegar a un aislamiento del 60, y vamos aumentando de 10 a 10 hasta llegar al 60, incluyendo siempre los mayores de 70 en ese aislamiento. Ahora, los resultados que les voy a mostrar está para el último escenario, que es el escenario del 60%. Ustedes me preguntan, ¿por qué paramos ahí? Parte del ejercicio tiene en cuenta los sectores económicos. Entonces nosotros, a partir de las determinaciones que hizo el gobierno nacional sobre cuáles sectores estaban excluidos de ese aislamiento, sabemos, por ejemplo, que los empleados que están vinculados al sector público,
sector salud, a todo lo que tiene que ver con servicios públicos, acueducto, alcantarillado, agua. Eso no puede parar. Entonces, esa población la estamos excluyendo del aislamiento. Esos sectores, alimentos que están excluidos, no están considerados en el aislamiento. Entonces, más o menos, grandes números, cerca del 30-35% de los empleados están en esos sectores. Entonces, llegamos hasta el 60% porque pensamos que ese es el escenario que nos acerca al mayor número de empleados en aislamiento. Y lo que estamos mirando también, como tenemos este modelo de insumo producto, tenemos las relaciones entre los diferentes departamentos. Son 32 departamentos y la capital del país, 54 sectores económicos, y la idea es mirar un escenario donde vamos sacando a los empleados que están en aislamiento y mirar cuál es el impacto a través de qué. Nosotros sabemos cuánto producen cuántos ingresos tienen esas personas. Entonces, al sacar esas personas, sabemos que ese ingreso se pierde. Estamos asumiendo que los informales pierden completamente su ingreso y los empleados formales, la mitad recibe algo y la otra mitad lo pierde completamente. Esa reducción en ese ingreso es una reducción en el consumo que estamos considerando. A su vez, esa reducción en la cantidad de empleados va a causar una reducción tanto en la oferta de productos que tiene el sector como la demanda. No les hablo más de la parte técnica, pero eso es para que tengan una idea. Sacamos los empleados y los resultados que les voy a mostrar es cuánto es el costo de un mes de aislamiento de esos empleados comparado con la situación inicial. Entonces, estos son los datos que tenemos, como les digo, para el 60% de la fuerza laboral en el Pacífico. Nuestros datos indican que aproximadamente 2.2 millones de empleados de la región pacífica estarían confinados. Y ahí pueden ver en los datos de los diferentes departamentos el número de ocupados totales que tiene, de acuerdo con los datos del DANE, el total de ocupados que había en el 2019 en la región pacífica y en cada uno de los departamentos de la región pacífica. Tenemos los ocupados en aislamiento y tenemos cuántos son formales y cuántos son informales. Aquí hay varias cosas que comienzo a destacar. Uno, fíjense la proporción de informales versus informales. Claramente, y ahorita les voy a mostrar también que en las regiones periféricas se repite este patrón, los ocupados en territorios como Cauca o Chocó, la proporción que tienen de aislamiento informales es más alto, por ejemplo, lo que tiene el Valle del Cauca. En números absolutos es alto, pero en proporción es mayor el porcentaje de informales que tiene el Valle, Chocó o Cauca, que el Nariño, que el que tiene el Valle del Cauca. Por ejemplo, en el Valle del Cauca estamos hablando que son 2.3 ocupados en el 2019, de eso estaría en aislamiento 1.2 millones, de los cuales 870 son informales y 412 son formales. Pero en el caso del Chocó, por ejemplo, 123.000 estarían en aislamiento y de esos 109.000 corresponde a informales, o sea, casi que el 90% estaría en ese rango. Ese es un tema que los hacen también más vulnerables en el tema de los ingresos, porque como dijimos, estamos considerando que esas personas informales no reciben ingresos. Ese es un patrón que miren cómo se ve en la periferia, ¿no? En la periferia, esto si llegamos a todos al 60, el 60 no es homogéneo en todos los departamentos, en todas las regiones, porque va a depender de la estructura económica. ¿Se acuerdan que les hablé de que depende también de sectores y la participación que tienen los sectores excluidos versus los sectores afectados por ese aislamiento? Pero fíjense que aquí lo pueden ver en la región pacífica, que lo destaco, en la región Caribe, versus, por ejemplo, en la región centro. En esta región centro, el azul claro, que son los formales, es mucho más grande de lo que es el Caribe Pacífico o lo que es en la Amazonía, que son las regiones que ahorita, por ejemplo, tristemente están mostrando crecimientos, tanto Amazonía, nosotros en el Caribe, están en Cartagena creciendo los afectados. Entonces, eso es un primer elemento que le quiero decir, como que el centro-periferia. Aquí se repite el patrón, fíjense, aquí también en la región central la proporción de formales es más alto y esperamos que esas personas pueden tener unas condiciones mejores para llevar a cabo todo el proceso de aislamiento.
Ahora, cuando vemos en el Pacífico, una cosa es la región como toda, donde más o menos estamos hablando que el 73% es informal, y aquí en el Pacífico, aquí estamos hablando, esta es la proporción del total de aislados, cuántos son formales y cuántos son informales. El azul oscuro es el informal, el azul claro es el formal. Y esto es lo que les decía ahorita con los números de Valle del Cauca. Fíjense, en el Valle la proporción de formales es más alta, mientras que en regiones como territorios como Chocó, Nariño, la informalidad de los empleados en aislamiento, casi el 90% están en condiciones de informalidad, que es un elemento que los vuelve muy vulnerables. Aquí igual en el Cauca, donde también se acerca 82-84%, están siendo informales y eso lo hace más vulnerable en general. Entonces, un primer elemento. Cuando hablamos del costo, un mes, para que tengan una proporción de aislamiento, entonces esto como porcentaje del PIB, del Producto Interno Bruto de cada departamento, en toda la región se estaría hablando de 8.1 billones de pesos que se pierden porque esos trabajadores no están produciendo. Y como pueden ver aquí, en proporción al Producto Interno Bruto, la región pacífica es la segunda región con mayor impacto. La que tiene más impacto es el eje cafetero y Antioquia, y le sigue en proporción la región pacífica. Ahora, si lo vemos como proporción a las economías, por supuesto, digamos, en la pérdida grande, las economías más grandes son las que más pierden. Dentro del Pacífico, el Valle es el que más pierde en esa proporción. Sin embargo, yo quiero que tengan en cuenta también la vulnerabilidad de la población y la vulnerabilidad. Si bien el Valle pierde, los empleados con mayor informalidad están en los otros departamentos. Entonces hay que tener en cuenta los dos elementos a la hora de mirar esta pérdida y sobre todo considerar cuál es la población más vulnerable para el COVID. Por sectores, aquí les destaco, esta es para todo el país, esto está en el documento, estamos hablando que en el país se pierden cerca de 59 billones por un mes de aislamiento, perdón. Y el grueso del aislamiento, de la pérdida, viene del grupo de servicios. Recuerden que los servicios son los sectores más afectados por las reglas de confinamiento. Todo lo que tiene que ver con actividades públicas, con entretenimiento, con hoteles, restaurantes, todas las actividades asociadas con el grupo de turismo. Entonces, ahí pueden ver que, al igual que en el país, ese sector de servicios es el más golpeado, también en los departamentos del Pacífico. Estamos aquí en Cauca, Chocó, y Nariño y Valle del Cauca. Sin embargo, es interesante ver también que hay ciertas diferencias. Por ejemplo, en un territorio como el Chocó, el segundo sector que más pierde es minería. Aquí está minería porque tiene una participación fuerte dentro de la economía. Y en un territorio como Nariño, el sector agrícola también se encuentra perjudicado, igual que, fíjense acá, el caso del Cauca. Entonces, ese es un primer elemento sobre cómo la composición de las regiones, la estructura económica determina el efecto en los sectores. En general, servicios es lo más afectado y está asociado con las medidas de aislamiento que más lo afectan. Por departamentos, aquí están para cada uno de los departamentos de la región Caribe. Eso está asociado, como lo mencioné, a la estructura económica. En el caso del Chocó, la extracción de minerales es la parte que más se afecta, tiene una participación alta. En el caso del Valle, ahí, por ejemplo, entran las actividades inmobiliarias y las actividades de servicios administrativos, profesionales y técnicos. En el caso de Nariño, otra vez las actividades inmobiliarias, pero también la construcción, que son sectores que han sido afectados. En el caso de Cauca, construcción y actividades de servicios administrativos, profesionales y técnicos. Esto va a estar afectado, como lo dije, por la estructura económica. Cuando miramos por vulnerabilidad, y cuando decimos vulnerabilidad, cuando hablamos de sectores vulnerables, estamos diciendo qué tanto participa ese sector en la economía y qué tanto participa en la pérdida. Entonces estamos comparando la participación en la pérdida sobre la participación en la economía. Si esa relación es alta, pues es 1, estamos haciendo, quiere decir que la participación en la pérdida es mayor que la participación en la economía. Es un sector que es vulnerable. Y fíjense que en el Chocó eso está afectado, está
más vulnerables, lo que tiene que ver con los sectores minerales y que es además un sector importante en la actividad económica. Igual pasa en el Valle del Cauca. Ahí, por ejemplo, entran las actividades artísticas de entretenimiento y recreación, como lo había mencionado, están fuertemente afectadas por las medidas de aislamiento. Y hay otros sectores que surgen, como la fabricación de otros productos minerales no metálicos, que hay en Nariño y Cauca aparecen también. Alojamientos y servicios de comida nuevamente aparecen, que son sectores además que generan mucho empleo en la región. Entonces, terminando esta parte del costo, yo quiero hablar sobre las necesidades. ¿Qué veo yo como necesidades que son importantes apoyar en la coyuntura? Yo creo que hay 4 puntos que me parece fundamental. Uno, en todo este aislamiento, el propósito del aislamiento, como hablamos ya en el lenguaje, era aplanar esa curva de contagio. Y aplanar la curva de contagio era ganarle tiempo a la enfermedad. Y para eso se hacía para adecuar la infraestructura del sistema de salud. Yo creo que es muy importante no abandonar este tema. Este tema hay que trabajarlo porque, digamos, hasta el momento no hay una vacuna y hasta que no haya una vacuna no va a haber una eliminación de la propagación del COVID. Y creo que es importante trabajar en la infraestructura del sistema de salud, no solo física, sino también del recurso humano, porque son 2 temas importantes. No es solo tener las camas o tener el respirador, que es importante, es tener la infraestructura física, pero también el recurso humano, cuidar el recurso humano, capacitarlo en el manejo de COVID y poder, digamos, estar preparados para atender la pandemia. El otro tema importante es la atención a la población vulnerable. Hay, como vieron en las cifras, un grueso de población vulnerable en las regiones periféricas. Porcentualmente es de las regiones periféricas las que más aportan esa población vulnerable, personas que están en el sector informal y que si no salen a trabajar no van a tener un ingreso en los próximos años. El otro que yo llamaría, lo llamo apoyo al tejido empresarial, es cómo ayudar al poco tejido empresarial que existe a tener, de alguna manera, guardarlo, ayudarlo a preservar, a que no se pierda ese tejido empresarial en nuestro territorio. Van a haber muchas empresas que van a cerrar, pero ¿cómo apoyar desde el Estado que eso se logre? Aquí yo quiero hablar y de pronto lo voy a ir adelantando lo que tengo en la siguiente, pero creo que hay mucho por hacer a partir, por ejemplo, hay ayudas del gobierno nacional que se están haciendo y hay ayudas que necesitan bajarlas al territorio, que se necesita un trabajo muy coordinado con las alcaldías, con las gobernaciones, para, por ejemplo, está llegando la ayuda a la población vulnerable, se han implementado varios giros extraordinarios en Familias en Acción, en Jóvenes en Acción, en Adulto Mayor. Están llegando esos recursos a nuestros territorios. Está, por ejemplo, el nuevo ingreso solidario también, que es una ayuda que en este momento ya va al 2º giro. Y si bien en Familias en Acción y los programas anteriores que mencioné, Familias, Adulto Mayor, Jóvenes en Acción, ya existían y probablemente hay como un aprendizaje en aquellos beneficiados de eso. En el caso de Ingreso Solidario es un programa nuevo que va a cubrir una población nueva. Y sí es interesante revisar si los recursos están llegando a la población, si todos están recibiendo, son nuevos canales de transferencias de recursos que es importante que lleguen al territorio. Y en el tejido empresarial ha habido también un apoyo de diferentes bancos, de diferentes modalidades, por ejemplo, a través de Findeter, Finagro, el Fondo Nacional de Garantías, Bancoldes, están apoyando. Bancoldes, por ejemplo, tiene unas líneas de crédito para apoyar blandas, para apoyar a todo el sector turístico. Está también en la parte de Findeter apoyando a empresas de servicios públicos. Por ejemplo, muchas empresas de servicios públicos locales pueden tener problemas de liquidez porque la gente no está pagando el servicio y necesita apoyo de caja. Esas líneas están en Findeter. Ahí es cómo tener acceso a esos recursos desde lo local. Entonces yo creo que es importante un apoyo desde los gremios, desde el sector público, del nivel local para acompañar. Y lo otro que es importante es la inversión pública para mitigar la caída en la economía. Y ahí, Ablantico, creo que voy a pasar a la siguiente ya para mostrarles
algunas de las oportunidades que ya yo veo en esta zona. Entonces, como les dije, creo que una oportunidad, los recursos de apoyo que tiene el gobierno nacional deben llegar al territorio. ¿Cómo apoyamos desde lo local para acompañar a los beneficiarios, tanto a la población vulnerable, como apoyar al tejido empresarial, a las pequeñas y microempresas? Yo sé que esto es un proceso que puede ser complejo. Han salido muchos decretos, hay muchos decretos con diferentes criterios para acceso a diferentes fondos. Hay que acompañar también a ese empresario pequeño que probablemente no tiene toda la capacidad para entender toda esa maraña de decretos y ayudarle a tener acceso, acompañarlo a tener acceso a esos recursos. El tema de las implicaciones que tiene el COVID en las finanzas de los municipios, departamentos. Tenemos que, en este momento está un proceso de desarrollo, de presentación ante los consejos y las asambleas de los planes de desarrollo. ¿Qué pasa con el COVID? ¿Cómo ha cambiado el COVID todas esas proyecciones? Por ejemplo, el plan financiero que se tenía de los 4 años. Hay que revisar los números, hay que revisar las cifras. Hay herramientas, además, que yo veo positivas. Por ejemplo, hablo en la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda. En este momento hay una herramienta que está disponible para todos los alcaldes y gobernadores, donde fácilmente a través de un Excel pueden hacer proyecciones de las diferentes fuentes de ingreso y cómo eso va a afectar los ingresos corrientes de libre destinación del territorio. Es importante mirarlo y revisar cómo afecta el flujo de caja. Hay también un marco legal nuevo que se estableció hoy. Anteriormente daba la posibilidad que ciertos recursos que tuvieran una destinación específica se pudieran destinar a apoyar las medidas de mitigación del COVID-19. Entonces hay que revisar todo ese marco legal porque hay ciertas, digamos, ventanas que ha abierto el gobierno nacional. Hoy el viceministro de Hacienda dio declaraciones donde ustedes saben que los gobiernos locales tienen unos topes de gastos de funcionamiento y de endeudamiento por las leyes del marco fiscal, de la regla fiscal subnacional que existe en Colombia. Se rompieron eso, hay una nueva reglamentación para permitir un mayor gasto de funcionamiento y mayor endeudamiento. Hay oportunidades ahí para también hacer inversión pública local con esos recursos. Entonces, eso va con lo que el siguiente punto que les digo que es, hay que identificar recursos disponibles. ¿Qué tiene el territorio ya? ¿Qué hay en el territorio en este momento? Porque no es de ponernos a pensar que vamos a aumentar los recursos mañana o pasado. No, es ya. ¿Qué recursos hay ya? ¿Y qué proyectos están viables? Proyectos que se puedan ser ejecutados, entrar a ejecutar en el menor tiempo posible. Y yo creo que esa es una labor fundamental de liderazgo de nivel local, de los alcaldes, de los gobernadores, para trabajar y tratar de inyectarle esa inversión local, esa inversión pública que permita generar un empleo que ayude a mitigar todo el problema que ha causado el COVID. Eso viene acompañado de algo que yo llamo el fortalecimiento del liderazgo local. Tienen que empoderarse ese liderazgo de los alcaldes, de los gobernadores, de los gremios locales, cámaras de comercio, y entrar a hacer esa coordinación con los niveles, con los diferentes distintos niveles de gobierno. Hoy en día esto se resuelve esto de la coordinación siempre lo hablamos, pero en este momento es fundamental la coordinación. El gobierno nacional está adoptando unas medidas, pero como les decía, ¿cómo bajarlas al territorio? ¿Cómo lograr que esos recursos lleguen a las personas vulnerables? ¿Cómo lograr que los recursos de los diferentes Finagro, Fogafín, Findeter, Bancoldes le lleguen al micro y al pequeño empresario que está en Quito, que está en Buenaventura, que está en Tumaco y que necesita un apoyo en estos momentos para soportar los problemas de liquidez que probablemente pudo haber causado todo esto del COVID y preservar el poco empleo formal que puede haber en la localidad. Entonces, yo creo que es fundamental este tema del liderazgo. Veo con buena, como una oportunidad también que el gobierno está hablando de la creación de esta, voy a llamarlo, coordinador entre el gobierno nacional y los gobiernos del Pacífico, un gerente para el Pacífico. Creo que esas son de los tipos de cosas que pueden ayudar a hacer esta coordinación entre los diferentes niveles. Para terminar, yo quiero mostrarles cuando uno dice no hay plata, miren esto,
esto nos metimos en regalías y está en el Sistema General de Regalías. Ustedes pueden entrar tecleen regalías en Google, SGR, DNP, ahí van a encontrar esto. Y estos son recursos que me tomé el trabajo de mirar para los departamentos y municipios. ¿Cuántas regalías hay disponibles en este momento, disponibles para presentar proyectos? Y tengan en cuenta que se hizo un fast track para aprobación de estos proyectos. Miren que si se suma la cantidad que hay en Chocó, Cauca, Valle y Nariño, estamos hablando que eso puede ser más de 1 billón de pesos. Ahí hay más de 1 billón de pesos que son recursos que están ya disponibles. No es que lo vamos a recaudar, no es que está. Y fíjense los recursos que hay para los municipios. Aquí tomé algunos de ellos. Quibdó, 13.000 millones. Buenaventura, 31.000 millones. Tumaco, casi 14.000 millones. Y Puerto Tejada, 1.400 millones. Son recursos que ya están disponibles, que están pendientes de la aprobación de un proyecto para ser ejecutados. Esta es una muestra de lo que puede ser ejecutado y que creo que es una oportunidad para la región. Muchísimas gracias por su atención y les agradezco mucho. Muchas gracias, Jaime, sobre todo por ayudarnos a dimensionar los efectos del COVID en términos económicos y sociales en el Pacífico. Yo quiero subrayar 4 puntos que nos dijiste como fundamentales para atender esta crisis, y es la adecuación mejor del sistema de salud, que es fundamental, atender a la población vulnerable, el apoyo al tejido empresarial y la inversión pública para mitigar la caída de la economía. Con estos 4 puntos subrayados también quedarme con una de las alternativas o mejor oportunidades que señalabas, y era el fortalecimiento de los liderazgos locales, que es también la mirada de este encuentro por la sostenibilidad. Cómo fortalecer estos liderazgos es clave para poder hacer una transformación que nos permita, como aprovechar esos recursos que pusiste en escena y que necesitan verdaderamente liderazgos. Entonces, los invito a ver el video de Luis Alberto Sevillano, que nos aclara y nos sintetiza un poco esto que hemos hablado del poder de la educación para transformar el territorio pacífico, y enseguida vamos a escuchar a Paula Moreno. Entonces vemos el video de Luis Sevillanos. El MVP ha sido muy importante para mí. Se puede. Sí, mientras que podemos ver el video, tenemos hoy problemas con los videos, pero mientras que lo podemos ver, es clave que sepan que Luis Alberto hace parte de esta iniciativa Potencia Pacífico de Manos Visibles, que es justo, digamos, lo que nos va a traer la buena nueva hoy. Y con todo lo que decías, lo sorprendente que es saber que hay recursos, que hay capacidades, pero ese aglutine que nos da la gerencia, que nos da el liderazgo para el desarrollo sostenible es muy necesario, pues como para fortalecer las capacidades y realmente hablar de una transformación del territorio. Entonces, bueno, parece que ya va. Vamos, okay. Hablar de desarrollo es hablar de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones. Hoy y en nuestro Pacífico hablamos de desarrollo sostenible, porque además de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, debe estar en armonía con su entorno y con el medio ambiente. Y es fundamental en estos momentos, aún mucho más en estos momentos de pandemia, que las poblaciones afrocolombianas se formen en niveles altos de posgrados que permitan de manera multidisciplinar concebir el desarrollo para sus poblaciones y su territorio de manera sostenible, mejorando las condiciones de vida de sus habitantes, pero que eso no signifique ir en detrimento de ese Pacífico hermoso, diverso y lleno de oportunidades.
Y viendo ese ejemplo inspirador de Luis, pues les quiero recordar que hoy es el Día de la Afrocolombianidad, la estamos celebrando también en medio de los encuentros y reportar sintonía, yo no sé si se diga así literalmente, pero nos están viendo desde Quibdó, Buenaventura, Guapi, Tumaco, Cali, entonces aquí hay como todo un encuentro pacífico también. Bienvenida Paula a los encuentros y queremos saber tu perspectiva frente a la temática. Diana, muchísimas gracias. Gracias por tu liderazgo, por tu dinamismo, porque llevamos 6 meses trabajando en toda esta tarea y mi gratitud con el rector Alejandro Gaviria, con ustedes, con todo el equipo de la Facultad de Administración, con Manuel Rodríguez y Bar, que han sido líderes también y tutores de nuestra red. Agradecerle mucho a la universidad porque sin duda aquí sumamos esfuerzos y esto hace parte de una responsabilidad social también que compartimos. De igual manera agradecerle a los donantes, a Suramericana, Ford y a todos aquellos que nos ayudan a hacer este ejercicio. Y saludar a este gran amigo, a Jaime Bonet, que además de ser un gran señor, un gran experto, ha sido compañero de este camino, ha caminado pacífico con nosotros, ha ayudado a formar nuestros líderes para que tengan cada día mayor herramienta, mayor conciencia y mayor manejo de las cifras, porque algo que siempre hemos compartido es la prioridad de un liderazgo informado, ¿no? De un liderazgo que sepa las herramientas que tiene, de un liderazgo que no sea solamente un liderazgo retórico e inspirador desde la retórica, sino desde los hechos, desde las cifras. Entonces a Jaime, de verdad, agradecerle mucho. El Centro de Estudios Regionales ha sido fundamental para Manos Visibles, ha generado, y yo los invito a todos a visitar la página web del Banco de la República y del Centro, porque hay que decirlo que en los últimos años hemos tenido una gran producción de estudios como el que ustedes hoy vieron, que nos ayudan a entender, a dimensionar para tomar mejores decisiones y también para plantear desde dónde avanzamos en nuestro liderazgo. Entonces a Jaime y al Banco de la República, de verdad, muchísimas gracias. Vamos a circular esta presentación y ahora entro como con 2 o 3 temas, porque básicamente yo soy comentarista de Jaime. Él nos ha brindado una gran presentación. Yo solamente voy a realizar unas observaciones a su presentación y a toda esta apuesta que estamos lanzando. Pero antes de arrancar con esos 3 puntos y volviendo también a la universidad, creo que parte de lo que estamos mirando hoy es el liderazgo en tiempos de crisis y todos, no solo a nivel individual, sino colectivo, estamos replanteando nuestro rol. Creo que para la universidad también es un ejercicio de replantear el rol y no solamente asumir una tarea académica, sino asumir una tarea de liderazgo y de incidencia para que las cosas cambien, para que se den las transformaciones. Y ahí arranco con el primer punto. El primer punto es, ¿cuál es el panorama de la crisis que estamos viviendo hoy y cuáles son los liderazgos que necesita el país, la región para esa crisis? Jaime nos planteaba un panorama muy crítico y un panorama que yo analizaría como en varias líneas. Uno, pues los problemas que siempre hemos tenido cuando nos mostraban las cifras de informalidad, hemos sabido y en gran medida nos habíamos acomodado a ver que tenemos un Pacífico que tiene casi un 90% y cuando hablamos del litoral sabemos que esas son las cifras del 80 al 90% de informalidad, que tenemos un Pacífico también con todas las falencias de un sistema de salud que sabíamos que no funcionaba, pero ahora obviamente con mayor crudeza nos cae esta pandemia y decimos, bueno, es decir, tenemos un Pacífico y siempre uso este ejemplo de lávate las manos si no hay agua potable, ¿no? Pero eso lo sabíamos, etcétera, etcétera. Entonces, vienen muchas preguntas y yo creo que parte de este lanzamiento es cuáles son esas preguntas existenciales que nos estamos haciendo, no solo a nivel individual, sino como instituciones y organizaciones para decir, hombre, también, ¿por qué no hemos avanzado en lo básico, en lo esencial, en esas periferias del país, como bien lo mencionaba Jaime, porque las cifras además no mienten, ¿no? En ese Amazonas, en ese Caribe, en ese Pacífico, ¿por qué tenemos esas tareas pendientes? Porque sí, llega el COVID y uno podría casi que echarle toda la culpa a eso, pero en realidad el COVID evidencia, devela, pues todos esos vacíos estructurales históricos que hemos tenido y que no hemos sido capaces de resolver. Entonces creo que es muy importante plantearse, y esa es una primera reflexión, cuál es el panorama de la crisis. A mí me encantó esa presentación de Jaime porque nos permite pero cómo eso se va a ver en el tiempo, así como estamos viendo también mayor cercanía en los casos de contagio,
pues vamos cada día más a ver las personas que han perdido su empleo, las personas que generan menos ingresos, las personas que, y eso qué implica y qué tarea, ¿no? Pone para nosotros. Entonces, yo dejo abierta esa pregunta porque creo que ese es el llamado también que nos estamos haciendo, porque aquí todos hacemos parte, pero que también estamos haciendo a los liderazgos. Y por eso también nos planteamos lanzar en este momento la maestría. Tuvimos una conversación también de decir por qué lanzamos esto en este momento crítico. Y Jaime ya ha dado algunas pistas, pero yo quisiera también profundizar en eso, abordando un segundo tema, y es el tema de potencia pacífica. Y con el panorama que Jaime nos planteaba, nos damos cuenta que es una tarea inmensa, es una tarea de reconstrucción, es una tarea de buscar otras salidas, es una tarea de actuar rápido, es una tarea de un liderazgo que no se puede quedar paralizado, es una tarea de muchas cosas, pero que además tiene que ser muy preciso en su respuesta. Y es una tarea, y yo siempre uso esta frase de Albert Einstein que decía, no podemos resolver los problemas de una sociedad con la forma de pensar que los produjo también, ¿no? Entonces aquí hay una tarea en donde también la maestría, este tipo de análisis y todo, nos motiva a pensar, hombre, ¿cuál es la renovación que tiene que haber en nuestro pensamiento, en la manera que fue la que marcó nuestra década anterior a la potencia? Y yo busqué en el diccionario el significado de potencia, que creo que va a ser muy gráfica de nuestra apuesta, ¿cierto? Y dice, potencia es la capacidad para realizar una función y producir un efecto determinado. Y hay otra definición de potencia que es poder, fuerza, con que cuenta un grupo para impulsar. Creo que perdimos a Paula en la transmisión. No sé. Sí, Andreisa, ¿la puedes contactar de pronto? Estoy ya en ello. Ya estamos. Vale, gracias. Gracias. ¿Me escucharon bien? Sí. Ahí estoy. Ya estás de nuevo. Bienvenida otra vez. Listo, yo acá, ¿es el mismo? Muy bien. Listo, Paula. Listo, sigo. ¿Sí? Ahí estamos. Sí, ya estás otra vez. A veces ¿Puedo seguir? se entrecorta un poco, pero te vamos avisando, pero no hemos perdido tu mensaje, solo sigamos adelante y te avisamos si algo. Perfecto. Entonces, bueno, el segundo punto que potencia Pacífico, y retomaba el tema del concepto de pasar de poder a potencia, y que potencia es la capacidad para realizar una función, producir un efecto determinado. Otro concepto que tiene muchos matices, el concepto de potencia, es poder, fuerza, con que cuenta un grupo para imponerse, influir, para desarrollar hechos específicos o tendencias específicas. Y cuando le preguntamos durante toda esta semana, antes de este lanzamiento, a líderes del Pacífico, ¿qué significaba potencia? Ellos, voy solamente a leer tres respuestas. Un líder decía, el amanecer resiliente del Pacífico, pluriétnico y multicultural. Otro decía, potencia es brazo, palanca, o como llamamos en el Pacífico, De nuevo, las vicisitudes del Internet que se nos colapsa. Entonces, mientras que Paula regresa, porque es muy importante que la podamos escuchar y darles con el marco de Paula Moreno la buena nueva de las becas para los líderes del Pacífico en la maestría en Gerencia y Práctica de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, pues quiero invitarlos a ver otro testimonio que creemos que es clave, que también cuenta en viva voz, es un testimonio, lo que hacen desde Manos Visibles en Potencia Pacífico. Entonces, si podemos mostrar el testimonio siguiente, por favor.
Muchas gracias. Es de Tellay Cano. El testimonio que vamos a ver es el de Tellay Cano, Paula, mientras que se restablece un poco tu internet, vamos a ver el video de Tellay Cano, el testimonio. Muy bien. Es importante que a pesar de las circunstancias sigamos capacitándonos a nivel de maestrías. ¿Por qué? Porque contribuimos al desarrollo, pero sobre todo porque contribuimos a nivelar y equilibrar las relaciones de poder que existen en el territorio, a mejorar la competitividad, a reducir la desigualdad, a que haya menos fugas de cerebros, a que los territorios de nuestro país sean espacios en donde podamos convivir en plena capacidad de todas nuestras actitudes y desarrollar nuestros proyectos de vida. Es este espacio en el territorio en donde podemos ejercer con mayor potencia todos nuestros talentos, y para eso necesitamos estar en capacidad de decir: aquí estamos, somos capaces, estamos preparados y este espacio es nuestro también. Paula, Tellay nos hablaba de que aquí estamos y somos capaces, y estabas hablando de potencia y sus definiciones. No sé si tu internet ya se restableció y te puedes sumar de nuevo. Creo que sí. ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Sí? ¿Ya estamos? Bueno. Entonces, sí, o sea, digamos, es los diferentes conceptos que la palabra potencia, y no, pues quiero como ampliarme para dejar espacio a los otros puntos, pero son los diferentes conceptos de la palabra potencia que nos ayudan a pensar cuál es la dimensión de la apuesta que estamos haciendo en esta nueva década. Para Manos Visibles necesitamos liderazgos que produzcan resultados. Como bien lo veíamos, el contexto además nos forza a generar cambios y transformaciones sistémicas y sistemáticas, y a pensar también cuáles son estos gerentes. Y yo creo que es bueno no solo hablar de una persona, no es un gerente como que va a llegar a facilitar todo, sino esa gerencia integral que se necesita desde los territorios para que las gerencias que hayan a nivel central funcionan. Y no solamente es el sector público, sino incluso desde la cooperación internacional, desde lo multilateral, que en el marco también de esta pandemia va a tomar muchísima fuerza. Y en el caso del Pacífico, cuando uno analiza, por ejemplo, el Fondo Todos Somos Pacífico y todo, hay un gran poder que hay en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Banco Mundial, que es un poder definitivo también para avanzar en ciertas tareas. Entonces, y quisiera cerrar este segundo punto, además haciendo referencia a ese Día de la Afrocolombianidad, que es hoy, este día en el cual estamos recordando también que lo afro y que el tema étnico es un tema ético, y que básicamente sí, hoy precisamente recordamos la abolición de la esclavitud, y al recordar esa abolición de esa esclavitud, recordamos que también muchos de nuestros ancestros fueron confinados, muchos de nuestros ancestros sufrieron también cuarentenas y opresiones incluso más perversas que esta que estamos viviendo ahora, pero al final supieron darle la vuelta, desarrollar esa potencia que permite generar un horizonte de esperanza, y a esta es la búsqueda de liderazgos que estamos haciendo. Entonces, desde Manos Visibles, esta década, y justamente con este programa llegamos a 200 líderes magísters para el Pacífico. Formamos más de 130 en la pasada década. En esta estamos con la maestría en gestión cultural con 35, y ahora con estos 25 líderes que estamos buscando para hacer la maestría en gerencia del desarrollo. Entonces, sí creo que los desafíos, y con este que sería mi tercer punto y con el cual quisiera cerrar, de la maestría en gerencia del desarrollo, es plantearse esas otras formas de pensamiento necesarias para transformar el modelo de desarrollo tradicional
que definitivamente en territorios como el Pacífico no ha funcionado. Para entender también el desarrollo desde una perspectiva de diversidad, una perspectiva cultural y entender el desarrollo que no son los gurús de Bogotá o de Medellín o todos los que hemos ido a muchos lugares a estudiar, sino que en realidad depende mucho de la calidad de los liderazgos locales. Entonces creo que el MDP, desde la perspectiva de la gerencia, que es una perspectiva pragmática, de un liderazgo informado, de un liderazgo que plantea soluciones, de un liderazgo que también entiende y tiene una lectura de la historia, de la cultura, de diferentes elementos para plantear esas soluciones, pues tiene esa gran tarea con esta cohorte de ayudar y acompañar a esta cohorte a pensar otros modelos de desarrollo para el Pacífico, que canalicen lo mejor del Pacífico, porque en general siempre hablamos, precisamente cuando hablamos de las periferias de este país, siempre hablamos en déficit, ¿no? Siempre hablamos con pseudo verdades, siempre hablamos con temas parciales, pero nunca enfatizamos que hay una cantidad de elementos como la solidaridad que hemos visto en las comunidades para mitigar el hambre, como una cantidad de valores culturales que están ahí y que tenemos que evidenciar y que en muchas ocasiones no lo vemos porque nosotros no lo vivimos, pero es un gran activo y ha sido la base para la resistencia de estas comunidades. Entonces creo que ahí hay un tema de nuevos modelos de desarrollo económico, nuevas alternativas, cumplir las tareas pendientes en agua y saneamiento básico, en salud, en temas, aprovechar también eso que existe hoy, que fue un llamado muy fuerte de Jaime, yo creo que tiene toda la razón, informarnos cómo se dinamiza, cómo se genera, cómo ayudamos a generar proyectos. Y finalmente también ese tema de plantearnos, porque esta no es la primera vez que estamos planteando ni una gerencia, ni una alta consejería para el Pacífico, ni unos planes para el Pacífico, ni una agenda de desarrollo para el Pacífico. Ese ha sido un tema recurrente en la historia. A mí ya cuando me dicen planes casi que me pongo nerviosa, digo, planear es casi para garantizar que no se haga. Pero este no es el primer ejercicio, no somos los primeros en nada. Es por qué no ha funcionado y a quién le funciona que esto no funcione y cuáles van a ser esos liderazgos valientes, decididos, que van a plantear cosas efectivas teniendo en cuenta esos aprendizajes y que nada de esto es nuevo. Entonces, tenemos una gran tarea, es un desafío para la universidad, es un desafío para nosotros, es un desafío también para los líderes que se van a presentar, porque sí vamos a pedir un nivel que responda a las dimensiones de esta crisis. Y bueno, pero bueno, esa es la tarea y creo que casi tenemos que irnos preparando, no solamente para el post-COVID, que igual estamos todavía en él y no sabemos si va a salir o no va a salir, si va a haber un post, pero incluso casi que irnos preparando para la agenda del próximo gobierno y poder decir las prioridades pensadas desde el territorio, pero al mismo tiempo con estrategia, con recursos y muchas cosas que no han funcionado y que hoy tienen recursos, porque insisto, por ejemplo, en eso, en el fondo todos somos Pacífico, pues ¿cómo hacemos que esto funcione? Porque no puede pasarnos otra pandemia o otra situación crítica para lamentarnos de lo que en el día a día sabemos que no está funcionando. Entonces creo que ahí dejo, Diana, espero que me hayan escuchado. El internet y la conectividad, que es un desafío mucho más en el Pacífico, pero pues aquí también. Pues bueno, es como esa reflexión que quería compartir con ustedes. No, muchas gracias, Paula. Te escuchamos de principio a fin. Estamos muy inspirados. Ahí en el Facebook ponían algunas frases como gracias a nuestra lideresa del Pacífico, o sea, te apoyan mucho en esta guía e inspiración de verdad para la transformación del territorio pacífico, reconociendo su potencialidad sin duda alguna. Hablaste de 3 elementos que son clave, que es el tema de liderazgo, de qué significa potencia y ese empoderamiento, y el tema de la necesidad de una nueva perspectiva de desarrollo para poder transformar efectivamente, que nazca desde la propia región. Entonces allí, en este punto, les quiero compartir también con el marco que nos hace Jaime de datos y esta guía y este llamado de atención frente a la información como algo que es urgente, les quiero presentar esta buena nueva de lo que significan estas 25 becas para líderes del Pacífico en la maestría en gerencia y práctica del desarrollo. Para ello me voy a apoyar en una presentación porque eso también es como con un propósito de convocatoria, entonces les queremos contar un poco más acerca de la maestría. Gracias. Yo creo que si nos devolvemos a el primer
Les agradezco. El primer slide. Bueno, entonces el primero. Bueno, ya, exacto, muchas gracias. Entonces, en esta maestría o en esta iniciativa que es conjunta de formar líderes de cambio para la sostenibilidad a través de la iniciativa de Potencia Pacífica, hay una alianza que se configura entre la Universidad de los Andes y Manos Visibles. Damos un clic, por favor. Hay un propósito común, y esto es clave como subrayarlo, de una Universidad de los Andes que tiene esta iniciativa de Palante Pacífico, en donde hay becas de apoyo para el Pacífico colombiano, una facultad de administración que tiene desde su misión el fortalecimiento, formación mejor de líderes de cambio para la sostenibilidad y basados en la innovación, y de Manos Visibles, que a través de Potencia Pacífico viene haciendo este esfuerzo de fortalecimiento hace varios años, y en el cual puntualmente en este ejercicio va a apoyar Fundación Ford y la Fundación Sura. Finalmente, ese propósito común es brindar acceso a educación superior y de calidad a líderes del país que tengan potencial para transformar e incidir en el desarrollo sostenible de sus territorios, con oportunidad esta vez del Pacífico colombiano. Le damos un clic, por favor. La Facultad de Administración, que digamos es el ambiente donde van a estar los becados, es una facultad de excelencia académica. Su promesa de valor académica está certificada por una triple corona de calidad, y es importante también contarles a quienes están interesados que esto certifica, garantiza, insisto, que su proceso pedagógico va a agregar valor a sus propósitos profesionales. Démosle un clic, por favor. Hablándoles ya puntualmente de la Maestría en Gerencia y Práctica del Desarrollo, que nace en el 2012, además por una iniciativa que surge mundialmente a través de algo que se llama el Global MDP, o digamos la red global de la maestrías en Gerencia y Práctica del Desarrollo, a la cual pertenecen 37 universidades del mundo. Nace, digamos, con la intención de fortalecer capacidades en los profesionales para que puedan liderar los procesos de transformación en los territorios para el desarrollo sostenible. Démosle un clic. Dado que estamos en una facultad de administración, ella está en una facultad de administración, la gerencia es un asunto fundamental. Entonces es la gerencia y la sostenibilidad en una suma virtuosa que fortalece a los profesionales en esta dimensión. Hay profesores, digamos, dentro de la facultad hay varias áreas de conocimiento, por supuesto, y los profesores que están dentro de esta maestría son profesores que combinan tres cosas que son clave. Primero, sin duda, la investigación de alto nivel, también la docencia de alta calidad, pero hay algo que es clave, y es que ellos inciden en la transformación del territorio. Entonces estamos hablando de Manuel Rodríguez, los subrayos además porque es cercano a Manos Visibles y siempre ha apoyado y se ha sumado al liderazgo de Paula. Manuel Rodríguez fue nuestro primer ministro de Medio Ambiente, y él todo el tiempo está incidiendo por el tema ambiental en nuestro país y en la región, a través, por ejemplo, del Foro Nacional Ambiental. Barban Hoff, que también, digamos, es aliado de Manos Visibles y que ejerce un liderazgo para la transformación, entre otros como Sandra Vilardi, que ahora se suma al equipo de la maestría, y Lina Moros, que están todo el tiempo, no solamente, insisto, en el tema de docencia e investigación, sino de incidencia. Lina Moros particularmente tiene una cercanía con el Pacífico de años que es clave, y esto lo quiero subrayar. El cuerpo profesoral ha estado cerca al Pacífico, comprende, es cercano a, digamos, como toda la dinámica del Pacífico. Démosle un clic, por favor. Un poco la descripción del programa, que creo que es necesaria. El programa es un programa blended. ¿Qué significa esto? Está diseñado sobre todo para personas que trabajan, no es de tiempo completo, sino que cada 20 días nos vemos jueves, viernes y sábado. Este programa empezará en enero, y dado que comienza en enero, creemos, pues es, digamos con el tema del COVID no hay nada seguro. Yo creo que nadie tenía en la DOFA el COVID, entonces no me atrevo como a hablar con plena seguridad, pero en enero comenzaríamos sin, obstáculos para tener estos encuentros presenciales, y que, insisto, suceden cada 20 días. La maestría tiene 42 créditos académicos y el título que se otorga es Magíster en Gerencia y Práctica del Desarrollo. Démosle un clic, por favor.
El perfil del egresado, y esto es muy importante, primero es bien versátil, es una maestría muy versátil porque son formados como gerentes para el desarrollo sostenible, y cuando hablo con grandes empresarios, la pregunta es siempre cómo tomar decisiones pensando no solamente en el crecimiento económico, que no sea fundamento esto para la toma de decisiones, sino también el valor social que se agrega, el valor ambiental, y ese mindset es el que genera este pensamiento, esta mentalidad es la que genera la formación en esta maestría en gerencia y práctica del desarrollo. Entonces son líderes que pueden ayudar en territorios, en empresa privada, fundamentalmente en el sector público y en organizaciones no gubernamentales, a liderar estos procesos de transformación pensando en agregar valor a lo económico, lo social y lo ambiental. Démosle un clic. Los objetivos del programa, yo creo que este primero viene muy al lugar, sobre todo en estos momentos, y es pensar global para actuar local. Esa urgencia de tener una mirada más amplia, porque finalmente hoy día estamos resolviendo localmente un problema que es global. Entonces, ese fortalecimiento o ese propósito del programa en este momento hace más sentido que nunca. Entender críticamente las escuelas del desarrollo, porque si bien, digamos, hay unas miradas más dadas desde un enfoque eurocéntrico, occidental, hay unas latinoamericanas propias que hemos construido, y como decía Paula, lo interesante serán líderes que puedan configurar esa propia visión del desarrollo y del bienestar para transformar el Pacífico. Entonces se forman en ese pensamiento crítico, como son gerentes, planean, coordinan, evalúan, agrupan y hacen que los equipos de trabajo desde una visión y un estilo colaborativo puedan conseguir los propósitos que se determinen. Démosle un clic. Los diferenciadores, y en esto iré hilando un poquito más delgado. El primero es la excelencia, o sea, la temática en sostenibilidad desde la gerencia, el tema del Global MVP o Global MVP, hace un rato les hablaba que son 37 universidades en el mundo que tienen esta maestría. En Latinoamérica solo hay 3, una de ellas en la Universidad de los Andes, en Costa Rica en CATIE y la Universidad Federal Rural de Río. Yo soy la directora latinoamericana de los MDP a nivel mundial, pues, ante el Global, y hay en universidades como Harvard, también en Nigeria, en muchos lugares. ¿Esto qué genera? Es una red de pensamiento que nos permite conectar las visiones de desarrollo, que eso es clave. No es una maestría que esté... Yo siempre lo digo, no es solo un programa académico, es una experiencia de aprendizaje que hace parte de un ecosistema de desarrollo sostenible que es local y también mundial, que permite generar nuevas visiones para generar soluciones disruptivas a los problemas del desarrollo sostenible, que ahorita, por ejemplo, Jaime nos decía, plata hay. Yo creo que el tema de las regalías siempre es el mismo, ha sido el mismo discurso, está allí y no hemos podido gestionarlo. Entonces, ¿cómo dar ese siguiente paso? Y por eso ver otros modos a través del contacto con otras miradas en el mundo puede ayudarnos a tener perspectiva y a fortalecer los liderazgos para que estos sean disruptivos. El tema de fortalecimiento de competencias. Y en eso la facultad está certificada por el AICSB, que es bueno, la teoría es muy importante, la práctica fundamental, pero además el fortalecimiento en algo que hoy día, esto lo escuché el año pasado en el Tecnológico de Monterrey, las competencias son la moneda de cambio del siglo XXI. Es muy importante el fortalecimiento de los liderazgos desde sus competencias, y por ello se fortalecen las competencias en toma de decisiones, en interculturalidad, porque no es solamente estar pacífico con pacífico, sino comprender también las otras posturas y visiones para poder generar unas transformaciones que comprendan, integren otras miradas. El tema de comunicaciones, porque como estamos trabajando en desarrollo sostenible, los grupos de interés todavía tienen una visión económica de los modelos de desarrollo, y hay que integrar otras miradas que por ello los fortalecemos en esa competencia de comunicaciones. Y también en el tema de toma de decisiones, finalmente van a ser gerentes y saber tomar decisiones en función de la sostenibilidad va a ser crítico. La flexibilidad, esto es un modelo blended, o sea, lo que les digo es, hay momentos que son virtuales en donde ustedes se conectan con sus compañeros, en donde hacen las lecturas, están en casa, y cada 20 días tenemos un encuentro presencial jueves, viernes y sábado, donde ya con el profesor lo que hacen es tener una tutoría para que eso que han venido leyendo y comprendiendo tenga, digamos, ya un siguiente nivel en donde les genere una reflexión con el Pacífico, sus necesidades, soluciones y, digamos, desde una mirada innovadora, en una producción colectiva o colaborativa por el encuentro.
Cursos selectivos, esto es un menú muy grande en la universidad y esto es interesante que lo sepan, pero también pueden ver cursos en otras universidades o irse de intercambio. Es algo que personalmente acompaño estudiante a estudiante para que pueda generarse en un proyecto de aprendizaje que también esté conectado con su visión y su propósito de vida. El doble programa con la maestría en gerencia ambiental. Una vez estén en la maestría en gerencia y práctica del desarrollo para la cual se están dando estas becas, podrían eventualmente mirar si quieren hacer el doble programa con la maestría en gerencia ambiental, que se concentra en otras temáticas que son fundamentales en este momento, como economía circular, ecología industrial, el tema de los pagos por servicios ambientales, entre otros que son críticos y que se reservan a la gerencia ambiental. Las metodologías. Y esto es un factor diferencial, sobre todo en esta maestría para líderes del Pacífico, y es que mientras que van estudiando con sus compañeros de trabajo, van a vivir un proceso de práctica que les va a permitir resolver un reto del desarrollo sostenible real de su territorio para poder no solamente apropiar, fortalecer, consolidar su proceso de aprendizaje, sino también generar valor en el territorio. Esto es virtuoso porque no solamente van a salir, digamos, con un título que es bien importante, sino que además se van a conectar en el proceso resolviendo retos en el territorio. Hay una opción que es la práctica internacional, que son estudiantes que se van 2 meses por fuera del país, han ido a Ghana, a Uganda, Paraguay, bueno, China, para poder acompañar a un investigador en la resolución de un reto del desarrollo. Pero creo que el espíritu aquí, en esta MDP Potencia Pacífico, va a ser que hagamos una práctica nacional que permita, sin duda alguna, como construir proyectos que generen soluciones disruptivas a los retos, insisto, del desarrollo sostenible que hay en región. Otro diferencial es la comunidad de egresados. Miren, esto es vivo, esto es muy potente porque una vez egresan tanto del MDP como del MGA, se genera una comunidad que no solamente se suma para reflexionar sobre los retos del desarrollo sostenible, sino que además se suma para incidir, se emplean, emprenden juntos y es una comunidad vibrante. Es una comunidad real y vibrante que tiene estos gerentes del desarrollo sostenible, tanto en la gerencia y práctica del desarrollo como en la gerencia ambiental, que son hermanas. Son distintas, pero son hermanas y esta comunidad se genera gracias a ellas. Estos son como los aspectos diferenciadores. Si le damos un clic, por favor. Les quiero hablar un poco de la práctica. Si quieres, nos vamos 2 diapositivas más adelante. Otra. Voy a empezar por acá, porque creo que antes de un principio no hay nada, entonces por eso quiero empezar por los principios de la práctica. Esta maestría no tiene investigación, es una maestría que se denomina profesionalizante. Eso implica que la práctica es la columna vertebral de la maestría. Como les hablé hace un rato, la práctica será la resolución de un reto del desarrollo sostenible en su territorio. Y eso tiene que ver con política pública, eso tiene que ver con organizaciones no gubernamentales que están allí queriendo agregar valor en el territorio, eso tendrá que ver con empresa privada, con cualquier cantidad de grupos de interés, con los consejos comunitarios y sus propios retos. Entonces, lo que se hace es resolver este reto durante la maestría, con el acompañamiento de profesores, y ya les hablo un poco de cómo funciona, y tiene por principio algo que es fundamental. Uno, la ética. Y aquí tenemos una visión que no es antropocéntrica, es decir, la ética no es un asunto solo de hombres, sino que incluye a la naturaleza como sujeto de ética en una mirada de bioética para el desarrollo sostenible. El trabajo colaborativo, esto sí que es fundamental. Ahorita Paula decía, no es que venga el experto a iluminar o el experto a imponer desde el centro de la ciudad, donde sea. Es que un gerente del desarrollo sostenible tiene que ser un facilitador del desarrollo, un gestor, que lo que permita es que los grupos humanos puedan conversar y co-crear cuáles son las soluciones pertinentes, porque eso hace que las soluciones que se implementen sean sostenibles en el tiempo. Acción sin daño. Es clave tener una mirada empática en los territorios, de escucha, de una formación que les permita reconocer que todas las voces son urgentes, son necesarias, y todas las visiones, que la propia no es la única ni es la que hay que imponer. La interculturalidad, que se conecta con esta última, que es poder no solamente, otra vez, no vernos Pacífico con Pacífico, sino
tener la oportunidad de conocer, comprender otras visiones y para eso aprovechar el Global MVP, no sé, hacer un encuentro con los estudiantes del Brasil y que nos cuenten sus propias cuitas, retos y miradas y poderlos intercambiar. Eso es clave como no solamente como principio, sino como una competencia que se fortalece dentro del proceso. Démosle un clic, por favor. Voy a hilar delgado acá, aún más, y es el tema de la práctica, porque es esencial. Hay una primera fase que se llama análisis, y es, frente a un reto del desarrollo, el análisis no es un asunto fundamental. Y lo que hemos visto es que estamos llenos de diagnósticos en los territorios, ¿verdad? Pero tal vez la mirada, la forma en que construimos o hacemos esos análisis es la que no nos permite ver posibles soluciones disruptivas. Entonces aquí, con el liderazgo de Sandra Vilardi, lo que generamos es las capacidades para poder construir un análisis de ese reto que vamos a tener que resolver en el territorio desde una mirada buscando la resiliencia, pero desde una mirada que integre lo social, lo ambiental y lo económico. Usualmente los diagnósticos van en un solo sentido. Aquí es integrar esa mirada, esa triple mirada, buscando que otra vez, de nuevo, la resiliencia, que es fundamental. Una vez se realice ese análisis, que estos más o menos son la mitad de la maestría, luego se expone con los grupos de interés los hallazgos y se plantean algunas alternativas para empezar a trabajar las soluciones. Y estas soluciones se dan a través de un curso que se llama Laboratorio de Sostenibilidad, y aquí voy a contar algo que es una buena nueva, y este curso va a ser liderado por nuestra decana Beneta Andonova, el de Laboratorio de Sostenibilidad, quien les va a ayudar a potenciar esa capacidad para realizar o construir soluciones. Ya van a ver los cursos que acompañan esto, porque la solución tiene que ser deseable, viable y factible. Entonces ahí estoy hablando también de cómo se va a financiar estos proyectos, cómo vamos a integrar a los grupos de interés necesarios, pero además cómo esto va de verdad a salirse del cajón y del libreto que hemos repetido montones de veces como soluciones a esos retos que tenemos de desarrollo. Démosle un clic. Algunos territorios donde se han realizado estas prácticas desde el 2012 al 2019, pues creo que fundamentalmente ha sido en Bogotá, como lo vemos acá, en el Meta. Ahorita estamos concentrados en la Orinoquía y allí hay una diversidad muy interesante de prácticas. Hay, por ejemplo, una que es con Fundación Pantera, en donde los estudiantes están construyendo una solución para que los jaguares no tengan, digamos, como amenazas pues de caza ni de ser que los maten porque están comiéndose las reses que tienen los campesinos. O sea, hay una plena conversación con los grupos de interés para ver cómo proteger los jaguares, ellos están ayudando en ello, pero hay una empresa privada muy grande que también en Casanare quiere establecer una estrategia de valor compartido, de cómo hacer las cosas para incidir positivamente en el territorio en donde han llegado a establecerse, para agregar valor. También tenemos en este momento, les estoy dando ejemplos de casos, sin duda para poder tener una referencia. En el Cauca, los MISAC quieren construir una estrategia de turismo que sea sostenible y colectiva. Ahorita el tema de turismo sí que es bien tratado, entonces la práctica se ha reorientado también para reconocer este momento crítico con el COVID para el turismo y poder generar esta estrategia. En fin, digamos que ha habido multiplicidad de temáticas, de territorios, y eso también nos da la experiencia para poder acompañarlos en retos que no necesariamente sean los que creemos más previsibles y tener una mirada, insisto, innovadora para la resolución de esos retos. Si le damos un clic. El plan de estudios, porque creo que es clave que ustedes conozcan qué es lo que van a comprender. Primero, esto tiene enfoque pacífico. Y eso es un compromiso con la Fundación Manos Visibles. Además, insisto, los profesores de la facultad han tenido cercanía de años con el Pacífico, lo que permite que estemos hablando en un mismo lenguaje. Primero, ciencias ambientales para tomadores de decisiones. Como es una maestría multidisciplinaria, no todos están conectados necesariamente con las ciencias ambientales, y aunque lo estén, estas son unas ciencias ambientales para tomar decisiones. Este es un curso dictado por Germán Andrade, que además pertenece al panel intergubernamental del tema de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Planeación financiera es fundamental para que cualquier proyecto, cualquier iniciativa, plan, estrategia, como decía ahora plan, decía Paula, la palabra plan a veces es causa de escalofríos, entonces para que no hablemos de planeación estratégica, sino estratégica, tenemos entonces una planeación financiera que permite reconocer cómo agregar valor, insisto, no solamente económico, sino una integración de una triple cuenta que incluya lo social y lo ambiental.
Teorías del desarrollo, hablábamos de pensamiento crítico, es muy importante, dictada por nuestra profesora Diana Trujillo, que además también es cercana sin duda alguna al Pacífico, y que sobre todo, Diana, además de toda la visión del desarrollo, conoce esquemas de gobernanza, lo cual es fundamental para poder saber cómo hacer estos arreglos institucionales y llevar a cabo cualquier proyecto o iniciativa. Estrategia. Es fundamental conocer de estrategia, recuerden que esto es una gerencia, la visión es de estrategia, organizaciones con Eduardo Wills, objetivos del desarrollo sostenible, fundamental con Manuel Rodríguez, análisis del territorio, aquí empieza la práctica con Sandra Vilardi. En el intersemestral ustedes van a hacer trabajo de campo, van a estar en su comunidad haciendo, digamos, parte de esa tarea del análisis para luego plantear las soluciones. En el siguiente ciclo, emprendimiento socioambiental. Este curso es certificado por el Sistema B. El Sistema B es un sistema mundial, es como un movimiento global de empresas que tienen en su corazón o en su core mejor como el tema de lo social y lo ambiental. Economía para la práctica del desarrollo fundamental, desarrollo territorial, en el último ciclo, gobernanza con Diana Trujillo también y laboratorio de sostenibilidad con nuestra decana Beneta Andonova, y el último momento que es esa solución que construyeron en laboratorio de manera colaborativa o colectiva, vamos a probarla en campo a ver si funciona, y ese es el último trabajo de campo. Sé que he hablado muy rápido, el tiempo es corto, pero lo que quería sobre todo es contarles el espíritu de la maestría para que apliquen a esta convocatoria que está buscando, como decía ahora Paula, esos liderazgos del Pacífico que van a hacer la transformación. Y algo que es clave que sepan, porque algunos preguntan, bueno, yo soy antropólogo o yo soy ingeniera química, entonces, ¿será que sí puedo estudiar una maestría en gerencia y práctica del desarrollo? Están llamados, es urgente que todas las disciplinas se formen en desarrollo sostenible, que sea transversal a todas sus prácticas. Entonces, muy bienvenidos. Aquí ven, digamos, que es multidisciplinaria, hay filósofos, historiadores, ingenieros, entonces están todos muy bienvenidos, no tienen que tener un pregrado en administración. Algo que quiero subrayar es que el proceso de potencia Pacífico, mientras sucede el proceso de selección, también les vamos fortaleciendo en capacidades que les van a permitir llegar a la maestría sin la brecha que todos conocemos de calidad educativa que vivimos en nuestros territorios frente a la exigencia de una universidad como la Universidad de los Andes. Entonces va a haber un proceso, como una fase de preparación, de alistamiento, de fortalecer esas capacidades para asumir un proceso de maestría como estos, y vamos a hacer acompañamiento también durante la maestría. Sí que hemos aprendido en Colombia también del tema de becas, entonces estamos tratando de apropiar esas prácticas o lecciones aprendidas mejor de esos procesos de becas anteriores. Démosle un clic, por favor. Esta se desconfiguró un poco, pero me parece importante que conozcan la empleabilidad que tiene la maestría. Estos son datos de la Oficina de Egresados de la Facultad de Administración que provienen del Ministerio de Educación Nacional. Como es tan versátil, esta maestría tiene una empleabilidad del 96%. No tengo el dato por región, pero estos egresados se emplean en múltiples temáticas y ahora les voy a hablar un poco de algunos ejemplos de esta versatilidad en la empleabilidad de la maestría en particular. Démosle un clic, por favor. Y para ello quiero mostrar el video de Karen Zúñiga, que nos permite, ella es una egresada de la maestría en gerencia y práctica del desarrollo, a quien agradezco por el testimonio, nos permite un poco mirar estos egresados. Hola. Catherine, tenemos el video, por favor. El MVP ha sido muy importante para mí desde el punto de vista personal y profesional. Considero que es una maestría que te brinda muchas herramientas para poder hacer intervenciones puntuales en el territorio, teniendo en cuenta los diferentes problemas del desarrollo, abordando las diferentes disciplinas, los diferentes sectores y mirando cómo se da esta interconexión entre ellos. En lo personal, me ha permitido fortalecer en mi emprendimiento de Zucca Lab Laboratorio de Sueños el componente de sostenibilidad.
Es decir, nosotros lo que hacemos es promover la construcción de proyectos de vida conscientes y sostenibles. Elevar tu nivel de conciencia te permite una transformación individual y una transformación colectiva o del territorio. Y sostenible porque cada vez nuestros proyectos de vida y nuestras decisiones diarias deben ir alineadas con la sostenibilidad y estar dentro de los límites planetarios. Entonces, en ese sentido, ayudamos a la construcción de proyectos de vida conscientes y sostenibles. Adicionalmente, considero que la educación y el acceso a la información es muy importante para nosotros cambiar o por lo menos revisar nuestras creencias. Y una vez las tengamos claras, podemos empezar la construcción de un nuevo Pacífico. Karen también nos llama como a revisar esos paradigmas y construirlos localmente, desde lo que es el Pacífico y su perspectiva y de manera colectiva. Entonces, Karen Zúñiga es una de las egresadas de la Maestría en Gerencia y Práctica del Desarrollo. Démosle un clic, por favor, les voy a mostrar un poco también. Ella es emprendedora de esto que ella nos contaba hace un rato. Miguel Torres es otro egresado. Miguel Torres, pues, la Organización Mundial del Turismo llama a su emprendimiento uno de los 10 más innovadores y sostenibles del mundo. Entonces, cuando podamos volver a recorrer a Colombia, pues les recomiendo a Miguel, yo haciéndoles promoción, pero realmente admiro mucho su trabajo. Démosle un clic. Entonces ya hemos visto 2 emprendedores. Nicolás Contreras, él es el director de sostenibilidad de Corona. Entonces, este es otro caso, también en el sector privado, ellos tienen, digamos, este rol de incidencia. Démosle otro clic. Eliana Biesner está en el tema académico en la Universidad de los Andes. Démosle un clic. Carol Fajardo, démosle otro clic, por favor, Kate. Carol es ahora la directora del Instituto de Turismo en Bogotá. Y quisiera también mostrar el último video, que es de también una egresada del Pacífico. Pero hasta aquí lo que quiero mostrarles es también la diversidad de posibilidades y de incidencia que tienen estos egresados en nuestro país. Tienes el último video por allí de Diana Ledesma, Katy. Por favor. Hola a todos, soy Diana Marcela Ledesma, actual subsecretaria de Artes, Creación y Promoción Cultural, egresada del programa en la Maestría en Gerencia y Práctica de Desarrollo de la Universidad de los Andes, un programa que ha aportado a mi integralidad, a tener una visión más amplia de los proyectos, de los procesos y a desenvolverme con un alto liderazgo en diferentes instancias públicas y privadas. Hoy, para mí, la cultura sigue siendo un eje transversal del desarrollo y eso fue lo que me permitió desarrollar esta maestría. De esta manera, los invito a que se conecten con la maestría, a que este programa Potencia Pacífico puedan participar y aplicar de él. Es una oportunidad que no deben dejar pasar. Es una invitación a que podamos construir, a que tengamos más líderes en temas de desarrollo en el suroccidente, en el Pacífico, para que podamos construir una red y trabajar de manera conjunta y sacar adelante proyectos de país, de región. Así que los invito a conectarse con la maestría, un programa que te va a abrir la mirada, que te va a invitar a conectarnos y que sin lugar a dudas nos va a permitir construir desde la territorialidad. Entonces, como vemos, son distintos ámbitos, hay una mirada de liderazgo fundamental, se han construido, digamos, desde sus gerencias, transformaciones, política pública, todo, y planes o estrategias corporativas, pero todo desde una mirada para el desarrollo sostenible. Eso es fundamental y estamos convencidos de que es urgente hacer una transición entre este modelo de desarrollo que nos tiene un poco en este lugar. A veces me da timidez decirlo, pero yo creo que ahora sí hay que decirlo con fuerza. Tenemos que replantear el modelo de desarrollo porque nos tiene donde estamos, algo que sea sostenible ambientalmente, equitativo, y es urgente que sea equitativo socialmente, que genere justicia social. Démosle un clic porque tenemos ya muy pocos minutos y quiero, sobre todo, porque en el Facebook están reclamando más información sobre cómo poder aplicar.
y es lo que quiero dar a continuación, solo con este clip anterior, y es que les hablaba, esto es más que un programa académico, es un ecosistema que permite generar movimiento y transformación. Y en eso está en el Foro Nacional Ambiental, que es fundamental, y liderado por nuestro profesor emérito Manuel Rodríguez. Está también Redescar, que es una estrategia liderada por Barbanhoff, con toda la fuerza de las empresas del sector privado para la transformación. Está el Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para Latinoamérica, que se aloja para Latinoamérica en la Universidad de los Andes y que tiene toda la relación con la maestría en Gerencia y Práctica del Desarrollo. Están también iniciativas como Escala y el Global MDP, que es, digamos, como la casa institucional global de estas maestrías en Gerencia y Práctica del Desarrollo. Ahora sí, yo creo que la diapositiva que más están esperando, que es acerca de la información de cómo aplicar. Potencia Pacífico 2, que es el marco, la iniciativa de Manos Visibles, que es lo que enmarca esta alianza con la Universidad de los Andes para que la maestría en Gerencia y Práctica del Desarrollo pueda servir de vehículo al fortalecimiento de capacidades de los líderes del Pacífico, tiene este proceso. Primero, hay que leer la convocatoria, leer hasta la letra menuda, es muy importante leerlo muy bien. Luego, aplicar a través del formulario, se prepara un ensayo, luego la documentación requerida, y a partir de esto lo que se va a dar es un proceso de acompañamiento y de selección. Ahorita Paula Moreno nos hablaba de los números tan significativos de personas interesadas en los procesos previos. Esperamos que este también tenga esa potencia Pacífico para que puedan estudiar esta maestría en Gerencia y Práctica del Desarrollo. Yo quiero cerrar aquí para darle sin duda como el espacio a Paula y nos complemente en esto que hemos compartido. Pues mi querida Diana, reiterar que creemos que este es un proceso académico y de liderazgo, que estamos buscando además líderes, ojalá de zonas rurales, líderes que tengan visión, que vamos a tener un gran énfasis en el tema de género. Nos interesa mucho ayudar a empoderar las mujeres indígenas, las mujeres campesinas, las mujeres mestizas, las mujeres afrodescendientes, que sobre todo en el litoral pacífico están generando alternativas ante la crisis que estamos viviendo. Y obviamente, pues bueno, también nos interesa mucho y es uno de los desafíos que queremos, o más que de los desafíos de uno de los propósitos que tenemos para esta próxima década, y es tener cada vez más líderes también indígenas en nuestra red, articular la visión de lo étnico de manera muy crítica y muy estratégica. Entonces, bueno, está abierta la convocatoria. A todos muchísimas gracias de verdad por estar acá, por acompañarnos. A Jaime, yo solamente pedirle que siga con nosotros en esta tarea, porque lo necesitamos y creemos que además ese poder pacífico caribe, y tenemos que sumar a Amazonía, y esa visión de las periferias del país es esencial. Y sobre todo creo que la presentación de él nos dio marco, porque creo que la práctica del desarrollo y los proyectos de esta maestría tienen que ser descomunales, como es descomunal la necesidad, ¿no? No nos podemos quedar en lo pequeño, sino tenemos que aspirar a tener líderes que piensen lo grande. Entonces, en eso estamos, y muchísimas gracias también, Diana, a todo el equipo de la universidad, y lo mismo al equipo de Manos Visibles que ha estado ahí carrileando todo esto, a Jaime otra vez, y bueno, ya muchísimas gracias y arrancamos. Y qué buen día de la afrocolombianidad, ¿no? Con oportunidades, con otras alternativas. Totalmente, muchas gracias a los dos, un honor tenerlos en Encuentros por la Sostenibilidad. Qué gusto, Jaime, conocerte, y Paula, que estés aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por el espacio. Vale, nos vemos el próximo jueves en otro Encuentro por la Sostenibilidad. Vamos a hablar del campo colombiano y los retos que tenemos ahora frente al COVID. Un abrazo a todos. Gracias, Diana.